Hola, somos Temple y queremos lanzar un saludo a todos los seguidores de Rock Base. Hola, buenas tardes, soy Óscar Vila, Mos, toco los teclados en Temple y tengo 34 años. Yo soy Raúl y soy guitarrista en Temple. Yo soy Juan y toco la batería en Temple. Hola, yo soy Alex y toco el bajo. Bueno, yo soy Jacobo y toco la guitarra. Bueno, yo soy cantor, como su propio nombre indica, pues canto en Temple, hago que canto en Temple. Temple se fundó hará prácticamente unos 14 años más o menos y empezamos como grupo de amigos de instituto y demás y bueno, ha conseguido fluyendo pero hasta terminar aguantándonos 14 años, que no es poco. Y el nombre del grupo siempre nos ha costado bastante decir de dónde ha provenido. Por ello está en el DVD que se incluye en La Sangre de Pegaso y lo guardamos ahí como un tesoro. Quien lo quiera saber pues tendrá que remitirse al DVD. Las influencias que podían haber en el principio del grupo, en el cual pues sí sonaba un sonido a lo mejor aflamencado, diciéndolo desde un punto de vista un poco quizás exagerado, las introducía sobre todo Coque, el primer guitarrista que hubo en Temple, que estaba muy interesado por ese sonido. Y luego aparte Cantor siempre ha sido muy curioso a la hora de intentar mezclar o tener como referente un montón de estilos diferentes dentro de lo que en sí era el concepto de Temple, el intentarlo todo, el que sonara todo. Y lo cierto está en que el resto del grupo se sentía bastante cómodo en aquello. Coque además fue profundizando cada vez más en ese gusto por ese tipo de sonido, tan, por decirlo de una forma tradicional o de la tierra, ¿no? Y lo fuimos incorporando. Para mucha gente era lo que definía el estilo de Temple y luego pues algunos intentamos a partir de ahí llevarlo a un terreno un poco más quizás convencional dentro del rock o el metal de entonces. Yo llevo un 800 de Ampli, unas pantallas Ashdown y tengo un Tobias del 92 y un par de Precision. Yo tengo una batería, una Mapex, es un modelo M Pro con baquetas Big Fizz y luego una mezcla de platos de Siljan, Pais, de Turkish, un poquito mezcolanzas. Empecé con un sonido en amplificadores Marshall y bueno, siempre pegado a una Gibson Gothic de los 90 con un sonido bastante sucio y bastante cañero, la verdad. Ahora, por ejemplo, creo que el sonido de las guitarras o de algunas de las líneas de Temple se caracteriza por ser llevado por una guitarra Fender, que es lo que llevo ahora mismo, una Telecaster del 72. Y bueno, otra de las cosas que caracteriza es que a mí, por ejemplo, me encanta tanto el sonido de wah-wahs como el sonido de delays y el fuzz, que a día de hoy, pues bueno, tanto en directo como en estudio, para mí es fundamental en el sonido de Temple. Yo uso de ampli un Zoom 5152 y luego de guitarras, pues sobre todo Gibson Les Paul también. Yo llevo teclados Korg, llevo un teclado Korg X3 de los años 90, digamos. Y luego llevo un SV1 también con válvula. Mi ampli es un Lani también asqueroso, del año 90 también. Llevo un aparato fonador Gibson con 5 cuerdas vocales de metal. Lo que se trataba era de hacer un disco un poco más conceptual. De hecho hay interludios, incluso hay canciones que nunca hemos tocado en directo. Se compuso de una forma como queriendo apartarse de lo que hemos comentado antes del sonido tan flamenco que teníamos antes, porque había otra persona que iba a grabar ese disco, ya no estaba esa guitarra. Entonces
Aunque nosotros queríamos mantener algunas partes de ese tipo de sonido, no se llegó a mi modo de ver, no se llegó a plasmar como se plasmaba antes, y ni en la profundidad que se plasmaba antes. Aún así, para mí La Sangre de Pegaso es un disco muy completo y que tiene todo tipo de mezclas, de estilos. Buscamos un sonido un poco más, quizás, clásico, por no decirlo, menos mestizaje, aunque se pueden encontrar detalles, como antes apunta Mosto. Una muestra de ello es, por ejemplo, el tema Espigadores, que creo que sin estar Coque ya en el grupo, pues decanta mucho ese estilo y en el que se nota el gusto por todos los demás de ese tipo de mestizaje, en el cual no olvidar un poco nuestras raíces. En lo que a ciclo se refiere, a mi gusto, tiene todavía menos, pero es más enfocado a un rock más clásico. Muchas composiciones siguen esa onda y queríamos hacer un disco más compacto de lo que era la Sangre de Pegaso. Era todo más un bloque que no temas sueltos como en La Sangre de Pegaso. Y el cambio yo pienso que tampoco ha sido nada forzado. Nunca nos hemos sentado en el local a decir, pues este disco va a ser rock, este va a ser metal, este va a ser pop. No, nunca lo hemos hecho. Simplemente yo lo que comentaban antes, con los cambios que había en la formación y la madurez que vas cogiendo como músico y persona, pues va saliendo. Nosotros nunca nos hemos cerrado a nada y va saliendo simplemente la música que te sale de dentro, vamos, sin ninguna pretensión. De la parte así más visual, digamos que me encargo yo. Normalmente pues lo que es los diseños de los discos y de los carteles, en fin, todo lo que tenga que ver con la parte visual es trabajo mío. Sí que es cierto que tenemos la suerte de tener buenos colegas que nos echan una mano a la hora de hacer trabajos audiovisuales, ¿no? En tema vídeos y demás. Por ejemplo, para el vídeo de Pegaso, pues contamos con los hermanos Cerro, que son dos máquinas del norte de Madrid y Colmenar Viejo. De hecho, lo grabamos por allí, en esa zona, que en el fondo es casi como nuestra segunda casa. En el caso de Mos es la primera, porque vive allí. Pues tenemos muchos amigos allí y gente igual con la que podemos contar en muchísimas ocasiones. En el caso de Seréis Vosotros, contamos con Gerardo Gómez y Nicolas Cage, que son dos máster también, que se curraron un vídeo con nosotros. No es una mega producción, pero es un trabajo de puta madre que se hizo en el taller de la casa de Juan. Lo hicimos ahí en una tarde y bueno, pues al final Temple es un grupo que digamos que es muy hazlo tú mismo, ¿no? Y la mayoría de las cosas, pues en mayor o menor medida, creo que el valor añadido que tienen es que las hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues es un poco algo que es importante saber de nosotros. Intentamos hacer más o menos un concierto interesante, que a la gente le gustase, y aunque parezca muy común, el tema de las proyecciones, de las cámaras que utilizamos para hacer la grabación en sí del DVD, el audio pasando por la mesa para sacar puramente lo que estaba saliendo, etcétera. Yo creo que hicimos un buen concierto y que el DVD va a ser interesante y creo que a la gente le va a gustar y que creo que va a ser esencia de Temple totalmente. Lo que tratamos de mostrar precisamente en el DVD es un poco eso, ¿no? Que te vas a encontrar desafines y golpes de batería mal dados y solos desastrosos, pero bueno, que al final es un directo y es la realidad. No vamos a ir, después de grabar un concierto en directo, a meternos al estudio a regrabar lo que se supone que hemos tocado ahí. Si la hemos cagado, ¿no? Y es un poco también lo que queríamos mostrar con esto. Y aparte, bueno, pues joder, salió guay, o sea, tampoco va a ser un puto desastre, ¿no? Está chulo y por lo menos la gente que estuvo allí, que afortunadamente fue bastante gente, si quieren tener un recuerdo de puta madre,
lo base. Y hemos podido tener la suerte de contar con amigos como Roberto Peromingo, que tiene la productora Little Clip y están haciendo un trabajo acojonante. Llevo tocando con Temple desde febrero de 2014, aunque cierto es que bueno, la relación con ellos va desde 2002, 2003 más o menos. Y bueno, el caso es que yo tocaba con otro grupo, enseñábamos los mismos locales y claro, pues, entablamos relación. Y tanto a tanto que bueno, pues yo me apuntaba cuando podía a todos los conciertos, a ayudarles, a echar una mano, a cargar, a descargar, lo que hiciera falta. Y bueno, la verdad es que es la tercera vez que he tenido una mini oportunidad de poder tocar con ellos, algo que siempre he querido hacer. La primera no pudo ser, la segunda tampoco, y ya pues dije, no puedo dejarlo escapar otra vez porque es algo que vamos, llevo deseando desde que toco en grupos. Te voy a contar yo la historia de verdad. Él dice que vio una oportunidad, no sé qué, polla, o sea, yo desde la primera vez que nos quedamos sin guitarra, aquí mi hermano Juan y yo, de cuerpo presente, vamos detrás de este tipo, ¿sabes? O sea, siempre era, venga, hostia, dile algo a Jacobo, venga, a ver el Jacobo dando largas, hasta que ya la tercera ha sucumbido, ¿sabes? O sea, en verdad la historia es al revés, somos nosotros los que le hemos ido persiguiendo. Claro, sienten contento, yo creo. Bueno, ahora estamos dándole a componer temas, a cuadrarnos con Jacobo, que aunque lo conocemos desde hace muchos años, tampoco hemos tocado con él mucho, y dándole forma a temas, básicamente. La intención es meternos a grabar y tener material nuevo y a ver si a la peña le sigue molando, como hasta ahora, y seguir dando conciertos y todas esas cosas que se hacen en los grupos de rock. Sí, porque al final sí que es cierto pues, que cambiar un miembro en el grupo, ya sea quien sea, pues es un desajuste, ¿no? Por un lado tenemos la suerte de haberlo vivido antes, entonces pues tenemos eso ganado, ¿no? Que sabemos cómo, entre comillas, solventar la situación y saber por dónde tenemos que tirar un poco para que las cosas fluyan un poco mejor. Y bueno, pues en el caso de Jacobo, pues también es la suerte de que tenemos una conexión más allá de lo musical y las cosas salen mucho más fáciles y más fluidas. De hecho, lo primero que hizo cuando llegó pues es traerse un temazo que vamos a sacar, que va a ser la bola. Haber vivido Temple desde fuera, lo que me ha dado mucho es ver que efectivamente cada disco que hacían tenía algo diferente. Teniendo otro guitarrista es normal. Efectivamente, eso... Ya sabes que tienes caducidad. Sí, cuando era 2 años, ¿no? Yo Beatles, sin duda alguna. Odio la voz de los Rolling en directo. Yo Beatles. Beatles, por supuesto. Y no me gustan los niños pijos, tío, así que los Beatles. Porque tiene que ser blanco o negro. Los Who. Para mí, Deftones. Un poquito más Deftones, quizá. Yo metería a Mike Patton cantar con Deftones. Yo creo que diría algo así también. ¿En serio? ¿Blanco o negro? No lo entiendo. Yo, si tengo que elegir, Garbage.